Bueno, Juventud Empoderada surge un poco porque la juventud, digamos que es la gran incomprendida de la sociedad, ¿no? La juventud es la que menos herramientas tiene para su inclusión en la sociedad. De la juventud con discapacidad asustan datos de desempleo, datos de baja cualificación, datos de baja emancipación del nicho familiar, que son datos que redundan en la exclusión social, en la expulsión de la sociedad. No podemos permitir en el siglo XXI que estamos que en cualquier calle de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, una persona con discapacidad física, orgánica o sensorial o visual, por ejemplo, no pueda pasar por una calle de cualquier ciudad o pueblo de Sevilla. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, bienvenidos a Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la capital de Andalucía y toda su provincia. En esta oportunidad tenemos a un joven con discapacidad, líder en temas de inclusión y además escritor, poeta, politólogo de la UNED y futuro psicólogo. Él es el presidente de la Asociación Juventud Empoderada, asentada aquí en la capital de Andalucía. Él se llama Carlos Manuel Reina Rosales. Bienvenido, Carlos, a Las Voces de la Inclusión. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Y a usted por aceptarla. Carlos, ¿qué le parece si nos vamos con la frase de la semana? Dice así: el liderazgo es la capacidad de traducir una visión en una realidad. Esto lo dijo Warren Bennis. ¿Qué le parece a usted esta frase, Carlos? Me parece muy acertada porque a los colectivos oprimidos, entre ellos la juventud y más en concreto la juventud con discapacidad, que sufrimos mucha exclusión social y sufren mucha exclusión social, necesitan de referentes que nos sepamos reconocer en ellos, en esas personas, para salir un poco de esa opresión, de ese aislamiento que vivimos en las fronteras de la sociedad, ¿no? Porque no dejemos de recordar, que no se nos olvide que todavía hay millones de personas en España, miles de personas en Sevilla, que viven fuera de la sociedad. Así es, Carlos, más de 1.000 millones de personas tenemos algún tipo de discapacidad. Eso es una cifra importante. Sí, muy importante, muy considerable, que muchas veces permanece ignorada su realidad y sus necesidades, ¿no? Dentro de su currículum, que es bastante amplio, también tiene usted un máster en dirección de marketing. ¿Por qué? Digamos que el marketing surge por esa curiosidad, por aprender un poco de todo, ¿no? Soy consciente de que el conocimiento de todo, de que todo el conocimiento es inabarcable, ¿no? Pero nunca me ha gustado quedarme solamente en la exploración del mundo de la ciencia política, ¿no? Sino siempre me ha gustado curiosear, aprender de otras disciplinas, de otros ámbitos, y digamos que siempre lo he querido vincular al aprendizaje de la ciencia política, de la política, ¿no? Tener un enfoque lo más global posible sobre mi realidad, ¿no? O sobre la realidad que acontece en la sociedad que vivo. Entrando ya en materia de lo que es Juventud Empoderada, la Asociación Juventud Empoderada es precisamente para darle herramientas a una población muy importante como la juvenil, a que tenga una mayor presencia, una mayor incidencia en el liderazgo, en la parte social y sobre todo en nuestro colectivo con discapacidad, Carlos. Bueno, Juventud Empoderada surge un poco porque la juventud, digamos que es la gran incomprendida de la sociedad, ¿no? La juventud es la que menos herramientas tiene para su inclusión en la sociedad, la que menos herramientas tiene para desarrollar su vida personal. ¿Cuánto más la población con discapacidad? A eso iba. Si atendemos a la exclusión social que sufre la juventud en general, si miráramos datos y si creáramos datos, que no existen por cierto, de la juventud con discapacidad, se nos caería un poco la cara de rubor, ¿no? De que esos datos de la juventud con discapacidad asustan. Datos de desempleo, datos de baja cualificación, datos de baja emancipación del nicho familiar, que son datos que redundan en la exclusión social, en la expulsión de la sociedad. Y recientemente publicados también por el INE, por el Observatorio o el Real Patronato de Discapacidad en España, ¿no? Son datos preocupantes. Exacto, son datos muy preocupantes que por desgracia no son muy recurrentes, son difíciles de encontrar. Bien, Juventud Empoderada tiene muy poco tiempo
de presencia en la sociedad sevillana y además ya es una entidad miembro de COSENFE Sevilla. Tan rápido, ¿cómo lo logró? Ese liderazgo y ese empoderamiento precisamente a poco tiempo de creada la asociación y ya hace parte de COSENFE Sevilla. Bueno, pues porque ambas organizaciones teníamos esa necesidad, ¿no? de trabajar en conjunto, ¿no? A Juventud Empoderada digamos que le pareció necesario pertenecer a COSENFE Sevilla, y COSENFE Sevilla también le pareció necesario contar con los recursos humanos de Juventud Empoderada, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos hablando, Carlos? Desde la fundación, por supuesto, desde que usted creó esa asociación aquí en Sevilla. Pues podríamos hablar de 2 años. 2 años. Bien, en ese proceso que usted acaba de mencionar, uno de los objetivos de la Asociación Juventud Empoderada, ¿cuál es ese objetivo principal de Juventud Empoderada para tener una atención, una cobertura de atención en Sevilla y su provincia a personas con discapacidad? Pues digamos que el objetivo es crear proyectos inclusivos, es decir, crear cualquier proyecto que se cree en Juventud Empoderada. Tienen que participar tanto juventud con discapacidad como sin ella, ¿de acuerdo? Para crear, digamos, sinergias inclusivas. Es decir, Juventud Empoderada no puede crear solamente un proyecto orientado solo a un colectivo y dejar fuera a otro. Es decir, no puede crear un proyecto solo para juventud sin tener en cuenta la discapacidad de la juventud. Ahora bien, usted reside en Dos Hermanas, que es un municipio del área metropolitana de Sevilla, que hace parte del área metropolitana de Sevilla, y usted constantemente una persona dedicada a la investigación, a la academia, a la lectura. ¿Cuáles han sido esos retos que en estos 24 meses, un poco más que tiene creada la Asociación Juventud Empoderada, han encontrado ustedes en Sevilla y su provincia? Pues retos sobre todo de accesibilidad universal, ¿no? Porque la accesibilidad universal, por ejemplo, no es una cuestión de poner una rampa y un ascensor en cualquier lugar. La accesibilidad universal es una herramienta que permite o que garantiza la libertad deambulatoria de cualquier ser humano. No podemos permitir en el siglo XXI que estamos que en cualquier calle de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, una persona con discapacidad física, orgánica o sensorial o visual, por ejemplo, no pueda pasar por una calle de cualquier ciudad o pueblo de Sevilla. Es inadmisible que un ser humano en estos momentos que estamos no pueda pasar por una calle de su ciudad o de su pueblo. Porque si eso pasa y está pasando, estaríamos continuando como en momentos de la pandemia, que había personas que no podían pasar por determinada calle o no podían cruzarse o ir en grupo, simplemente por temor al contagio. Pero es que ese episodio que pasó hace 4 años sigue pasando hoy, y sobre todo lo sigue viviendo la población con discapacidad, la juventud con discapacidad. Es cierto, es usted un defensor y un activista por los derechos de las personas con discapacidad en Sevilla y su provincia. Ha hecho artículos sobre el tema de la accesibilidad universal, sobre el tema de las viviendas adaptadas, sobre el tema de la accesibilidad urbana en transportes y demás. Por eso lo habla con tanta propiedad. ¿Cuáles son esos trabajos por hacer o cuáles son esas proyecciones a futuro de Juventud Empoderada para que ese tipo de accesibilidades arquitectónicas, humanas, sean mucho más favorables para la población con discapacidad, para que esas barreras se vayan eliminando? Para que la falta de derechos y libertades del colectivo de personas con discapacidad y en concreto de la juventud con discapacidad sean reconocidas, no solo lo debe de garantizar y asegurar la administración pública, que la administración pública tiene recursos para ellos, pero las entidades y ámbitos del sector privado que son ajenos al colectivo de personas con discapacidad también deben de saber reconocer y empatizar que hay personas todavía que no tienen reconocidos sus derechos y sus libertades. Lo hemos visto hace poco en las elecciones europeas, que muchas personas con discapacidad en Europa todavía no pueden votar por su condición de discapacidad. Que no hay adaptados los tarjetones, que para llegar al sitio de votación Exactamente. Tampoco tienen la accesibilidad. Estamos hablando de que es de las zonas en el mundo pioneras en el tema de la inclusión, ¿no? Sí, mira, seguimos siendo pioneros, pero la problemática sigue existiendo. Y mientras que otras partes de la sociedad no lo vean esto como un problema, no podremos resolver el problema en su totalidad. ¿Cómo cree usted, ya que habla de esos temas, de que mientras otros no lo vean así, ¿a quién se refiere? Pues a otras organizaciones, a otros sectores de la sociedad, ¿no?
Que no son de discapacidad, claro. Que no son de discapacidad. Para erradicar un poco la exclusión social del colectivo, también hay que hacer partícipes a otros sectores, a otras organizaciones que están fuera del ámbito de la discapacidad. Esto pasaba mucho en los años 60 con la Ley de Derechos Civiles de los negros, en el que se planteaba que para sacar adelante la Ley de Derechos Civiles había también que involucrar a otros sectores de la sociedad, no solo al colectivo negro, sino, por ejemplo, a empresarios, por ejemplo, a otras organizaciones. Líderes sociales, líderes políticos, líderes empresariales. Exacto. Que haya toda una cohesión de personas que influyan en favor del colectivo. Exacto, una interrelación de organizaciones. Es verdad. Bueno, de hecho, en los 60s también, a la par de el colectivo racializado en Estados Unidos, se da también un movimiento importante que dio finalmente vida en el año 2006. Empezó en los 60s, 70s y terminó en el año 2006 con la Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que empezó en un campamento de personas con discapacidad. Crip Camp. Eso es un documental que usted lo acaba de mencionar, un documental que está en una de las plataformas famosas de streaming, que ustedes pueden perfectamente observar y disfrutar, querida audiencia. Bien, Carlos, Juventud Empoderada ya tuvo un proyecto europeo importantísimo hace muy poco tiempo, el año inmediatamente anterior, un proyecto europeo que confluyó, en el que confluyeron muchos jóvenes con discapacidad, jóvenes sin discapacidad de varias partes de Europa, aquí en la provincia de Sevilla. Cuéntenos sobre esa experiencia de Juventud Empoderada. Bueno, pues fue un proyecto muy bonito, muy ilusionante, pero aparte de ser bonito e ilusionante, que también hay que tener en cuenta, pero lo que quiero tener en cuenta, o lo que debemos de tener en cuenta de este proyecto fue que fue una de las primeras veces que chavales con discapacidad salieron de sus pueblos, de sus ciudades en Hungría para venirse a España. Y chavales de aquí, de Sevilla, de las Cabezas de San Juan, tuvieron relación con otros chavales fuera de su entorno, fuera de su círculo. Y también la experiencia de la discapacidad. Así verdaderamente se crea una inclusión social, porque aparte de tener en cuenta la variable de discapacidad en este proyecto, hay que tener en cuenta la variable cultural. Venían de Hungría. Barrera idiomática, barrera cultural, y en ese proyecto se rompieron tanto barreras idiomáticas como culturales. Pero el presidente de Juventud Empoderada lo logró. Sí. Y eso ya es un punto muy a favor, ¿no? El señor Carlos Manuel Reina Rosales. Carlos, el proceso de activismo, usted muy bien lo remarcaba, y me detengo en esa parte que usted lo dijo ahorita, por eso retomo el tema. Necesitamos en el mundo de la discapacidad, del asociacionismo, de la inclusión, esa interrelación con personas y entidades y gremios y asociaciones que no tienen discapacidad, para que la inclusión sea un compromiso de todos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Desde qué perspectiva lo ve usted aquí en Sevilla y su provincia? El compromiso, pues todavía hace falta más compromiso, ¿no? Más compromiso de otras organizaciones, de otras entidades y de otros sectores de la población, porque nada más nos tenemos que ir a los datos de desempleo, a los datos de emancipación, a los datos de accesibilidad universal. Y esa emancipación es un dato bastante sensible, es un tema bastante sensible para la población con discapacidad, ¿no? Si en promedio en España sobrepasa los 30 años ya que una persona se logre su autonomía, su independencia, ¿cuánto más le cuesta a una persona con discapacidad, ¿no? Sí, mucho más porque todavía no existen las herramientas, no se han creado las herramientas adecuadas para la inclusión social del colectivo. Vamos poco a poco, vamos paso a paso, pero no tenemos que olvidar que hay mucho sufrimiento y mucha frustración cuando una persona con discapacidad no encuentra trabajo, cuando una persona con discapacidad no tiene recursos monetarios, cuando una persona con discapacidad quiere alquilar una vivienda pero no encuentra ninguna vivienda para alquilar y para hacer accesible o para montarse en un transporte público. Hay mucho sufrimiento detrás de esa problemática. ¿Y de quién se debe comprometer? ¿Quién se debe comprometer en este tema, más allá del asociacionismo y el federativo de las personas con discapacidad? Tienen que ver voluntad política, y la voluntad política de ver que esto es un problema y que hay mucho sufrimiento detrás de ese problema, ¿no? Pero también vuelvo a lo mismo, a otros sectores de la sociedad. Que pongamos un negocio local y lo hagamos accesible. No podemos
montar un negocio en la provincia de Sevilla y no hacerlo accesible. Y después demandar que nuestros vecinos y vecinas compren el negocio local. Porque a lo mejor si no hacemos accesibles los establecimientos, al final nos vamos a ir a una plataforma online a comprar ropa, a comprar comida, a comprar libros, a comprar productos de higiene. Porque al final nos va a costar menos trabajo comprarlos desde casa que comprar en la calle. Y literalmente en la calle. Comprar un producto de higiene y que la persona que trabaja en la tienda nos tenga que sacar un datáfono a la calle para poder comprar, para poder pagar y no podamos entrar al establecimiento para poder pagar o para poder coger el producto. Invisibilidad en todos los aspectos. Carlos, avanzamos en esta entrevista. Recordamos a quien nos esté escuchando en el canal de YouTube @COSENFESevilla, el canal oficial de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Estamos dialogando con el presidente de la Asociación Juventud Empoderada, una asociación joven en el nombre, joven porque trata con jóvenes y muy joven por el nacimiento. Tiene 2 años de presencia en la capital de Andalucía. Carlos, pasamos ahora a la parte humana, no sin antes recordarte a ti que nos estás escuchando, @COSENFESevilla, nuestro canal oficial en YouTube. Dale suscríbete gratis, activa la campanita y estarás enterado semana tras semana de un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, podcast de COSENFESevilla. Vamos a pasar a la parte humana, Carlos. Ya usted nos ha mencionado qué trata Juventud Empoderada, todo el proceso para entrar al mundo federativo aquí en COSENFE, todos los problemas que tiene la juventud en temas de inclusión laboral, en economía, autonomía, y además de eso, en su liderazgo social, en su liderazgo político, porque usted es politólogo de profesión, es activista también por los derechos de las personas con discapacidad aquí en Sevilla y su provincia. Vamos a hablar de la otra faceta del Carlos, de ese Carlos que es un deportista consumado, le gusta muchísimo el deporte, hace CrossFit, además es jugador de rugby en silla de ruedas, pertenece a un club de rugby aquí en Sevilla, además subcampeón en el más reciente torneo español de rugby en silla de ruedas. ¿Por qué tanta pasión y tanto amor por el deporte, Carlos? Bueno, pues mi etapa deportiva pues la he descubierto hace relativamente poco, porque desconocía deportes que pudiera practicar con el nivel de lesión medular que tengo. Y nada, y viene un poco tardía por eso, por esa ignorancia, por ese desconocimiento. El rugby me encanta, el rugby en silla de ruedas es un deporte que para mí llevaba muchos años queriéndolo practicar, desde el año 2014, 2013, y hasta que en el 2019 pues se dan los condicionantes para que yo pueda empezar a practicar rugby en silla de ruedas. El CrossFit lo empiezo a practicar un año después, en pandemia, en casa, empiezo a practicarlo y digamos que para mi tipo de discapacidad, digamos que el CrossFit es mi herramienta de rehabilitación funcional. Porque gracias al CrossFit he ganado mucha autonomía funcional. Donde antes necesitaba una persona para cogerme una cosa del suelo, ahora no necesito a nadie. Para hacer una cosa básica en cualquier ser humano, que es acostarse o levantarse. Antes necesitaba 2 personas, ahora no necesito ninguna. Luego ese cambio ha sido brutal. Y lo veo importantísimo, ¿no? En la vida de cualquier persona con discapacidad física o orgánica. Claro, esa rehabilitación funcional le regresó a usted calidad de vida, le otorgó calidad de vida. Exacto. Bien, quienes conocemos a Carlos sabemos que levanta peso, bastante. En
en los entrenamientos, en las sesiones de CrossFit. Y como deportista hemos sido testigos, este servidor ha sido testigo de que como deportista es un deportista consumado, es un deportista disciplinado y que pues a la postre ha sido subcampeón en la más reciente versión 2024 del torneo de rugby en silla de ruedas, como ya lo habíamos mencionado. Pero también quienes conocemos a Carlos en su silla de ruedas, en su Fórmula 1, como le digo yo, él carga siempre un libro, siempre tiene un libro en su silla de ruedas, y donde esté, en el bus, en el autobús, en la calle, en una cafetería, en un bar, en su sitio de trabajo, lo acompaña también un libro. ¿Qué libros le gusta leer a Carlos? Pues de adolescente solo leía biografías o novelas románticas, pero he aprendido a tener el gusto o la necesidad de leer otras temáticas o otro tipo de novelas, ¿no? O incluso poesía, ya sea novela histórica, novela romántica, novela negra, me encanta la novela negra, libros de ensayo sobre ciencia política, historia, psicología. Para mí leer ya no es un gusto, leer es una necesidad donde se te abre un mundo de conocimiento, un mundo de aprendizaje y un mundo de practicar la empatía, ¿no? Por eso voy siempre acompañado o cargado, mejor dicho, de un libro, ¿no? Porque lo necesito. Aparte del deporte, del rugby, del CrossFit y de la lectura, ¿qué otro hobby tiene Carlos en su vida? Pasear, escribir, dialogar con alguien. Es verdad, es muy buen escritor. Escribir poesía, poemas, o escribir sobre los aconteceres en la sociedad y en la política. Bien, Carlos, preguntas rápidas para respuestas cortas. Un sueño por cumplir. Ir a una competición internacional de CrossFit. Un libro para siempre recomendar. Un libro para siempre recomendar. La isla bajo el mar, de Isabel Allende. Muy buena escritora. Me encanta Isabel. Tiene una pluma prodigiosa. Bien, una ciudad para visitar que siempre esté en los sueños de Carlos. Nueva York. Un valor para rescatar en la población con discapacidad o en el mundo del colectivo de la inclusión. Empatía, perseverancia. Quedamos con una. Perseverancia. Y finalmente, ¿cuál es ese mensaje que le quiere otorgar usted a la población con discapacidad y a la población sin discapacidad, que encuentra muchos peros, problemas, excusas para no leer, para no formarse, para no encontrar un ikigai, como dicen los japoneses, un sentido a la vida y además un propósito para cumplir en la vida? La población con discapacidad tiene que romper esa costumbre aprendida de conformarnos con lo que nos dan, de conformarnos con lo mínimo. Tenemos que aspirar a través de la educación, a través de salir a la calle, a través de ¿por qué no hacer esto? Bien, querida audiencia, de esta manera tan fenomenal damos por concluido este episodio con Carlos Manuel Reina Rosales, politólogo de profesión, máster en dirección de marketing, deportista, escritor, poeta, tiene un libro publicado, es líder social, activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, analista político, asesor, una persona que le gusta siempre estar leyendo. Excusas no hay, las limitaciones nos las ponemos nosotros.
a usted. Muchísimas gracias, Carlos, por participar. Muchas gracias, Claudio. Bien, y a ti que nos escuchas a través de @COSENFESevilla, nuestro canal oficial en YouTube, te damos las gracias por estar semana tras semana pendiente de un nuevo episodio de nuestro podcast, esto que se llama Las Voces de la Inclusión. Soy Claudio Vergara, periodista, comunicador social, persona con discapacidad física al servicio de todos ustedes. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.